Buenas tardes con todos. En esta oportunidad, que es la sexta conferencia del programa de la Ruta de Galvanizado, tenemos el placer de presentar a las presentaciones que vamos a tener a continuación a cargo del Comité de Galvanizadores de Ecuador. Vamos a tener como primera parte la presentación del ingeniero Fabricio Barrezuela, el actual presidente del Comité de Galvanizadores de la Perimetal. Con él vamos a tener una presentación sobre lo que es la actividad del Comité de Galvanizadores en la Perimetal, todo un desarrollo que están haciendo en los últimos años y las proyecciones que tienen en el futuro. También vamos a tener la presentación siguiente a cargo del ingeniero Francisco Cadena, sobre el importante programa de evaluación y desarrollo del mapa de corrosión de Ecuador, un elemento muy importante para efectos de lo que nosotros sabemos de aplicación principal de lo que es el galvanizado según los resultados que se tenga de ese mapa. Vamos a hacer una introducción de cada uno de los expositores para que ustedes tengan el conocimiento. El ingeniero Fabricio Barrezuela es ingeniero mecánico con mención en mecánica de la Escuela Politécnica, egresado de maestría de la gestión de proyectos de la SPAE y también jefe de producción de galvanizado y paneles de la empresa Novacero. Tiene una experiencia de 20 años en el mundo del acero, encargado del monitoreo y manejo de la planta de tratamiento de aguas residuales de la planta de galvanizado. Es miembro del Comité de Galvanizadores del Ecuador y actualmente el presidente de este comité. El ingeniero Francisco tiene un postdoctorado en la Universidad del País Vasco, un doctorado en polímeros de la Universidad Politécnica de Cataluña, una pasantía científica en materiales del Departamento de Materiales de la Escuela Politécnica Federal de Lausanne, en Suiza. Es ingeniero químico de la Escuela Politécnica Nacional de Quito y es profesor de la Escuela Politécnica Nacional actualmente. Y es el responsable del convenio con la Perimetal para la elaboración del estudio de corrosión en Ecuador. Vamos a tener el placer de escuchar a estos dos grandes profesionales en los siguientes 40, 50 minutos que duran las presentaciones, y también vamos a tener un espacio de 10 o 15 minutos para poder recibir todas las consultas que ustedes consideren, que inclusive la pueden ir haciendo a través del chat del sistema, para que en forma progresiva, una vez terminadas las presentaciones, se vayan contestando uno por uno. Muchísimas gracias a todos por su participación en esta sexta jornada de la Ruta de Galvanizado. Dejo con ustedes a Fabricio en primer lugar y después al ingeniero Francisco Cadenas. Adelante, por favor, Fabricio. Muy buenas tardes con todos. Ya David nos hizo una buena presentación. Muchas gracias, David. Como comité de galvanizadores del Ecuador, pues nos es muy grato el poder compartir este tiempo con ustedes, mostrándoles qué es lo que queremos hacer como comité, ¿sí? La verdad que hay mucho que hablar del galvanizado. Como le decía entre bastidores a David, a la gente que les gusta el galvanizado, pues ya nos apasiona, ¿no? ¿Sí? Son cosas que a uno lo llenan, lo motivan a seguir adelante. Entonces, eso es lo que ha hecho de que un grupo de empresas de aquí del Ecuador dedicadas a lo que es el servicio de galvanizado, el galvanizado de materiales, pues nos unamos y buscando un objetivo común, buscando un objetivo a largo plazo, ¿sí? Que es el de proveer un servicio, proveer productos de buena calidad con esta característica del galvanizado, utilizando procesos enmarcados en calidad, en buenas prácticas,
Y eso es lo que queremos hacer, y eso es lo que estamos haciendo aquí en Ecuador, fomentando esa cultura, fomentando esa motivación para que todos puedan saber más del galvanizado. El comité inició en el 2013 y hemos tenido algunos avances, hemos hecho eh, hemos trabajado en ciertos frentes, principalmente en lo que tiene que ver con capacitaciones. Hemos tratado de mejorar el perfil que tengan los profesionales dedicados a lo menos en la parte de inspección de todo lo que tiene que ver el material galvanizado, ¿sí? Con eso, ¿qué es lo que queremos? Es elevar el conocimiento que tienen, ¿sí? Y afianzar el concepto de que proteger una inversión tan grande como es el acero, las estructuras de acero, el galvanizado es la mejor opción. Entre otros de los objetivos estaba lo que queremos comentarles el día de hoy, que es la elaboración del mapa de corrosión aquí en el Ecuador. Como yo comenté en algunas exposiciones anteriores, creo que esto es la base. Esto ayuda a que toda persona, empresario, constructor, tenga una idea de cómo está actuando la corrosión en el lugar donde va a trabajar, donde va a instalar un sistema metal. Entonces, estamos en eso, estamos apuntando a eso, a poder dar esa ayuda, ese conocimiento en base a investigaciones y lo estamos apoyando desde hace algún tiempo. Así que por ese lado estamos motivando, ¿sí? Tratando de que más personas se unan, más personas tengan este conocimiento. Mediante guías, mediante charlas, con este proyecto de las estaciones para poder determinar el grado de corrosión que tenemos en las diferentes regiones que tenemos en nuestro país. ¿En dónde estamos como empresas que formamos parte del comité? Estamos en ya prácticamente todo lo ancho y largo del país, con estructuras metálicas, como ustedes pueden ver ahí, en la parte del gobierno, con la construcción de edificios, de hospitales, donde se utiliza mucho material galvanizado, en la parte de transmisiones de telecomunicaciones, transmisión eléctrica. Estamos en eso, estamos dando un servicio muy completo en ese sentido, en lo que tiene que ver con la fabricación de casas, ¿sí? Donde vemos que hay una nueva tendencia con el steel frame, que vemos que va evolucionando, van mejorando, van haciéndose más proyectos y se va usando mucho más el material galvanizado. Alcantarillas metálicas, tipo corrugadas, estamos en eso, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, el mundo del galvanizado es amplio y en Ecuador estamos apuntando a eso, a poder darles un buen servicio, de que se cree esa cultura de ahorro a largo tiempo. Estos costos que a veces uno se asusta y dice, no, el galvanizado es demasiado caro, pero uno tiene que darse cuenta que a la larga es el ahorro que uno tiene. En sí, este es el comité de galvanizadores adscrito a FEDIMETAL, a la Federación de Metalmecánicos de Industrias de Metal en el Ecuador. Estamos, como les decía, desde el 2013 y ese es nuestro afán, esos son los objetivos que tenemos, ¿sí? Formar mejores profesionales, aportar al desarrollo de este país y algo importante que les decía es el hecho de que podamos trabajar con la academia y ese es el punto que queremos darles a conocer ahora en estos minutos que nos quedan, de cómo estamos trabajando, qué hemos desarrollado para poder completar e ir completando el mapa de corrosión en el Ecuador. Sin antes agradecer el apoyo que siempre hemos tenido de ISA con Sabio, siempre hemos estado asistidos por ellos y esto es un agradecimiento que lo hago público, pues siempre nos han estado apoyando en todos los eventos en donde nos han invitado y estamos muy agradecidos, Sabio, al igual
con, con Nexa, que siempre nos está ayudando, David también por el apoyo que siempre hemos tenido y esperamos seguirlo teniendo siempre, y de nuestra parte tener, que ustedes sepan que estamos ahí, que somos un grupo de profesionales que queremos hacer mejor las cosas, aprendiendo, ¿sí? Compartiendo la información y siempre dispuestos a que en América Latina pues crezca ese porcentaje de uso del zinc, que podamos proteger más el acero, y estamos siempre a las órdenes. Así que Marcelita nos ayuda con el video que le había pedido. Muchas gracias. ¿Sabía usted que la corrosión es el mayor consumidor de acero en el mundo? Se estima que la corrosión genera un gasto del 3 al 5% del PIB de un país. La galvanización es la mejor protección del acero contra la corrosión. El Comité de Galvanizadores de Fedimetal promueve una cultura de galvanizado en el Ecuador a través de artículos y charlas técnicas, promoviendo la elaboración de normas e incentivando estudios de investigación, lo cual nos ha permitido contar con el apoyo y el reconocimiento de la Asociación Internacional del Zinc, ISA, y de la Asociación Latinoamericana de Galvanizadores, Galva Latina. La galvanización es una inversión que permite aprovechar los recursos de manera eficiente, lo que contribuye con el desarrollo y crecimiento del país. Galvanice. Con esto, pues les agradezco por la atención y le doy paso al ingeniero Francisco Cadena, que nos va a ayudar con toda la información al respecto del mapa de corrosión en el Ecuador. Muchas gracias. Bien, buenas tardes con todos. ¿Me confirman si se ve la pantalla? De acuerdo, gracias. Muy bien. Vale. Bueno, la idea de esta charla es comentarles las travesuras que hemos hecho con Fedimetal, con el apoyo de ISA. Me uno al saludo que hacía Fabricio respecto a la sabiduría de Sabio, ¿no? Me han puesto el nombre realmente, y al apoyo que ellos siempre están brindando. Yo trabajo en el Centro de Investigación Aplicada a Polímeros de la Escuela Politécnica Nacional, donde desarrollamos servicios, investigación y martirizamos a nuestros estudiantes también. Ecuador es un país pequeñito dentro del conjunto del mundo e incluso de América Latina, pero tiene una diversidad muy grande de vegetales y de animales en ese pequeño espacio. Es uno de los países más megadiversos que podemos tener. Y esa megadiversidad resulta también de que tenemos pisos climáticos muy diferentes. O sea, una costa, la región insular, una serranía con elevaciones muy grandes y una Amazonía, una pequeña parte pero interesante de la Amazonía que tenemos. Y también eso obliga a que los estudios de investigación sean muy variados también en nuestro territorio para poder ver qué es lo que pasa en la costa, qué es lo que pasa en la sierra y qué es lo que pasa en las diferentes regiones de la costa con la cercanía al mar, por ejemplo. Pero también ahora tenemos las mujeres más fuertes, ¿no?, del mundo, de entre las mejores, siempre a las mujeres sacando cara por el país generalmente. Bueno, no siempre, pero en este caso parece que han dado un elemento muy importante. Un país pequeñito que está haciendo sentir su voz en el conjunto de América Latina y el mundo. Pero bueno, mi tarea es hablarles de esta fatídica, generalmente, no siempre, pero fatídica corrosión que destruye nuestras casas, que destruye nuestros puentes, que destruye nuestras construcciones. A veces porque no lo hacemos bien el material, porque no seleccionamos bien, porque no lo protegemos de manera adecuada. Y esto tiene consecuencias no solamente directas en la construcción, sino puede tener consecuencias muy graves en el medio ambiente, ¿no?, como por ejemplo cuando un derrame petrolero, o afectaciones peores todavía a la flora o la fauna y a las personas humanas. Ya lo señalaba en el video, yo estoy puesto el promedio de lo que señalaba el video, que hay unos estudios que marcan valores algo diferentes. Se calcula que los gastos directos e indirectos, a veces los indirectos, es decir, el gasto de la contaminación es más alto que el directo, que es el material que se destruye,
Son 4% del Producto Interno Bruto. En el país, más o menos, en los últimos años son 100.000 millones. Estamos hablando de miles de millones de pérdidas. Y de la corrosión atmosférica, que es el tema de nuestra conversación, es responsable la mitad. Entonces, fíjense lo importante de estudiarla y protegerla bien el material. Y además un elemento también interesante que desarrollaron los ingleses. Ellos dicen que sin desarrollar mejores recubrimientos ni nada, sino solamente obedeciendo a las leyes básicas de la corrosión, nosotros podríamos evitar la cuarta parte de sus gastos. O sea, ojo para nuestros industriales, para nuestros técnicos, que siguiendo unos elementos básicos, unos principios básicos, poniendo atención a ellos, podríamos ya evitar esta cuarta parte, ¿no? Solemos tener dos preguntas en este campo, dos preguntas de interés. Uno, en general, nos gustaría saber cómo es el futuro, ¿no? Nos gustaría saber cuándo salimos de la pandemia, cuándo se termina esto. Pues quién sabe, nos manejamos generalmente con probabilidades. Pero dentro del campo específico de la charla, nos interesa saber cuánto puede durar un material en la atmósfera. Usted puede asegurar 20, 30 años que me va a durar este material. Es decir, que va a pasar del material reluciente que tenemos a un material oxidado que ya no me va a servir por estética o por propiedades mecánicas. Eso puede tener indudables incidencias en la corrosión, ¿no? El tener unas varillas corroídas cuando las estoy disponiendo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuánto me va a durar este material expuesto? Y otra pregunta es, bueno, si el material está en un ambiente muy agresivo, como vamos a ver, en el Ecuador tenemos algunos ambientes agresivos, ¿cuál es la mejor protección? Ya lo señalaba Fabricio, una de las mejores formas de protección y generalizada es el zinc, pero a veces se tiene que recurrir a más del zinc, a otra protección, u otros recubrimientos metálicos también están en el menú. Los ingenieros, los arquitectos, los técnicos tienen un menú grande de posibilidades de selección de los materiales en función del equipo que vayan a diseñar, del ambiente en el que va a estar, cuánto quieren que dure, si es la cuestión solamente de resistencia mecánica, pero también tiene que ver la estética. Tiene un menú grande de posibilidades de selección. De esto trata de comentarles la charla. ¿Y qué hacemos para esto? Queremos atrevernos a tener un mapa finalmente de la corrosión en el Ecuador, pero nos vamos aproximando a él. Hacemos unos ensayos de campo que son quizás la forma más precisa de poder cuantificar la corrosión. Hay varias alternativas, no es la única, pero la medida directa planteada por las normas ISO es poner muestras metálicas, probetas les llamamos en materiales de ingeniería, muestras metálicas, placas metálicas en un ambiente determinado, con unas normas acordadas para poder comparar entre una situación y otra. Entonces, construimos estos pupitres, ponemos las placas y vemos cuánto se corroen, qué tipo de productos, qué les pasa en un ambiente, qué les pasa en otro. Como el CSI, los agentes de investigación, vemos qué productos se producen para poder ver si es que la protección es buena, mejor, peor, para poder explicarnos cuál fue el asesino del material, cuánto determinó, cuánto nos dura. Y en la corrosión atmosférica suelen haber dos factores fundamentales. Aquellos que tienen que ver con la meteorología. La meteorología tiene que ver con la humedad relativa, la temperatura, la lluvia. Si llueve mucho, por ejemplo, la placa se moja mucho y se puede corroer. Pero a veces la lluvia en exceso puede barrer los contaminantes. Pues puede ser que la lluvia en gran cantidad no necesariamente me provoque una gran corrosión. La temperatura es más alta, generalmente los procesos de corrosión se aceleran. De todo esto se puede investigar, hay muchas cosas, pero se ha llegado a determinar que el factor más importante de esto es cuánto tiempo la atmósfera está suficientemente húmeda. Más o menos cuando supera el 80% de la humedad relativa. Ese tiempo es el importante para poder llegar a determinar cuándo se corroe el material. Es decir, no hace falta que llueva para que el acero se corroa. Basta que la humedad sea relativamente alta. Y aquí en el país tenemos tipos de humectación realmente altos, como vamos a ver. Y los otros son factores de contaminación.
que tienen que ver con la actividad del hombre o la cercanía del ser humano, o con la actividad que tengamos cerca del sitio donde estemos analizando. Por ejemplo, en los sectores urbanos e industriales, tenemos la producción de dióxido de azufre. Cerca del mar o de algunas empresas productoras de detergente, por ejemplo, se producen cloruros. Estos son los dos factores más importantes que determinan la corrosión. El smog que vemos nos afecta respiratoriamente, pero parece ser que al momento, en las concentraciones que tenemos, no es tan decisivo en la corrosión atmosférica, ¿no? Se han hecho experimentos a nivel de laboratorio que determinan que en otras condiciones ya puede haber una sinergia. Y hay partículas atmosféricas. No tenemos mucho tiempo para hacer la presentación, pero les comentaría que en nuestro país, en Ecuador, hemos tenido eventos de erupción volcánica, en algunos años. Y estos elementos de corrosión, estas partículas, han triplicado la corrosión en algunos casos del acero al carbón. Y el zinc ha resultado un buen elemento de protección. Aquí están cuando se produce la lluvia ácida, entonces las fábricas, los autos particularmente, los autos pequeños en su conjunto, producen una gran cantidad de CO2 por la calidad de nuestros combustibles. Lamentable tenemos una cantidad, sobre todo en el diésel. Esto produce CO2, se combina con el oxígeno y tenemos lluvia ácida, y este pH bajo hace que se produzca la corrosión. Pero también en la cercanía del mar, que tenemos cloruro de sodio, los vientos soplan y nos traen con los vientos unas gotas que tienen cloruro de sodio y se depositan sobre casas, autos, etcétera, fábricas, que provocan la corrosión en estos productos metálicos. Ahí están nuestras muestras. Vean ustedes lo café que se ve muy corroído del acero. El tercero es acero galvanizado, que se ve protegido, es una de sus formas de protección. Y eso es lo que vamos colocando, aisladas las probetas para que no tengan contacto, para que fluya el aire, las ponemos en paralelo para hacer un promedio, las ubicamos en un sitio que determine que trate de ser representativo del área. Pero nosotros no nos contentamos con determinar cuánto está la probeta atacada, que ahora se los voy a comentar cómo lo hacemos. No solo el aspecto, sino que lo que vemos fundamentalmente es el espesor. Eso determina cuánto me va a durar el material. Vemos también el nivel de contaminación que hay en la atmósfera para tratar de explicarnos por qué me da este valor tan alto como el otro. Yo recuerdo que en los primeros datos que teníamos, en la estación que tenemos en Cuenca, quien conoce de Ecuador, Cuenca está ubicada hacia el sur, una elevación también alta, el clima parecido a Quito, pero la ubicación hacia el sur del Ecuador le da otras circunstancias, tenía una corrosión muy elevada, mucho más que la de Quito. Era porque lo tenemos, el sitio de estación, cerca de un sector fabril donde se concentra, en el parque tecnológico, tenemos una corrosión elevada. Solamente en Quito, lamentablemente solo en Quito, no ha habido suerte en las otras ciudades de poder establecer estaciones de monitorización permanente. Ustedes a la izquierda ven la fotografía de una estación que tiene el municipio de Quito, aquí a lo largo de la ciudad. Tiene algunas estaciones que son automáticas. Entonces reflejan los grados de contaminación, de CO2, no exactamente el que nosotros pedimos, pero bueno, es una relación. Los niveles de ozono, los niveles de material particulado, los niveles de dióxido de nitrógeno, etc. Ellos hacen un reporte y semanalmente ellos hacen un reporte de la calidad del aire. ¿No? Es una cuestión emblemática de la Secretaría del Ambiente lo que está haciendo, que ellos también nos han ayudado como participación de este proyecto. Este proyecto en realidad tiene la voluntad de muchos sectores, ¿no? Y la gentileza, la bondad de ellos. Y como no tenemos estaciones automáticas que ya quisiéramos tenerlas, el costo no es bajo, tenemos en algunos sitios que hemos puesto nosotros medidores pasivos, unas pequeñas cápsulas que ponemos cerca de nuestras estaciones y que luego regresamos con estos valores mensualmente para poder hacer los análisis también en la Secretaría del Medio Ambiente. Entonces tenemos que valernos de poner estos dispositivos en nuestras estaciones porque lamentablemente no hay una estación automática. Ahí vean la forma de las estaciones ASTM para dióxido de azufre y para los cloruros cerca del mar, ¿no? Tiene unas disposiciones determinadas. Y así tenemos las placas. La placa inicial muy brillante, que la tenemos que limpiar. Los estudiantes con los que colaboro me ayudan en estos procesos de limpiar tropecientas
placas, ¿no? Tenemos que limpiarlas y pesarlas con cuidado para exponerlas, y luego las vemos corroídas, y se nota, ¿no?, la diferencia entre la cara que está dando al sol y la cara posterior. Uno suele pensar que la cara frontal, la que le da directamente el sol, la lluvia, es la que se va a corroer más, pero siempre la naturaleza es más compleja que lo que nosotros queremos hacer, y suele ser más bien más frecuente que la cara que está posterior al sol, cubierta del sol, es la que más que se corroe, porque es la que más tiempo permanece húmeda, se seca con dificultad. Entonces, el aspecto de esto ya nos da unos indicios de cómo es el sector donde está corroído. Y claro, nosotros tratamos de ver también las diferenciaciones más microscópicas que dan, y las diferencias que se dan en una estación que es urbana, que es el efecto del transporte, lo que le está corroyendo, o es el efecto, además del transporte industrial, o el efecto marino. Vemos diferentes trazas de los asesinos de la placa de acero, porque son diferentes agentes lo que le afecta, y nos dejan diferentes huellas digitales que podemos nosotros identificar y estudiar para ver cuál va a durar más, en qué tiempo va a durar más. Esto es particularmente interesante, y las formas de protección metálica, como recubrimientos con zinc, con galvalumen, con magnelis, porque analizamos los óxidos que se están produciendo. Esos óxidos pueden ser protectores o no protectores. Generalmente los óxidos del acero no son protectores. Se presentan ahí, pero se adhieren poco, se desprenden, y entonces la humedad, el oxígeno, el SO2 y los cloruros se roban los electrones del material metálico. Y al robarse los electrones, lo oxidan. Se desprenden estas placas de óxido. En cambio, los óxidos de zinc, en ciertas circunstancias, pueden quedar bien adheridos, en otras no tanto. ¿Cómo medimos nosotros? Nuestra medida, la idea básica es poder medir este espesor de lo que queda el material. El material se oxida, tenía un espesor inicial y se oxida por todos lados. Entonces, nuestra idea es medir el espesor que queda. O sea, el espesor que tenemos inicialmente en la placa, ese nosotros lo reportamos, se corroe el material por ambos lados, y nosotros definimos el espesor final. Esa es nuestra idea, porque finalmente es lo que va a determinar la duración, no estética, pero sí mecánica del material. Queremos saber cuánto quedó el espesor finalmente del metal, porque lo que queda ahí de óxido no va a proteger, no va a tener la misma resistencia mecánica del metal. Nos tenemos que determinar ese espesor final, cuánto ha quedado al cabo del tiempo, y tratar, como vamos a ver, de pronosticar cuánto nos va a durar o cuánto podrá disminuir ese espesor hasta que llegue a un límite que puede llegar a ser peligroso, ¿no?, de la diferencia del espesor. Pero nosotros lo hacemos a través de un truco, una argucia, que determina una mayor precisión de cómo encontramos este espesor. No ponemos un calibrador para medir el espesor de la placa, sino que lo que hacemos es por diferencia de peso. Pesamos las placas. Ven ahí ustedes una balanza de nuestro centro. Ya tenemos balanzas más precisas, ustedes, de 4 cifras decimales, que no está nada mal, ¿no? Medimos las placas. Antes de exponerlas, las limpiamos, obviamente. Las medimos el peso inicial, y luego que están corroídas, quitamos ese óxido y medimos el peso final. Con la densidad y el área, nosotros determinamos la diferencia de espesores. Nos valemos de una medida mucho más precisa, ¿no?, que es la densidad, que es la densidad para poder medir la densidad de la masa, la diferencia. Entonces, la masa yo la puedo medir en estas balanzas con una precisión más o menos alta, ¿no?, de 4 cifras decimales, como decía, no está nada mal. Y aquí los resultados. Ahí tenemos unas estaciones a lo largo de la ciudad, ya las voy a ubicar, ¿no? Pues, tenemos aquí Ecuador, como esta es una conferencia internacional, no sé si nos están viendo de otras partes. Este es nuestro pequeño paisito, pero grande en muchos aspectos. La región de la costa, aquí tenemos el Pacífico, aquí tenemos la Amazonía, y tenemos estaciones en toda esta región, ¿no?, sobre todo costa y sierra, pero ya vamos a tener también estaciones en la Amazonía. Hemos ubicado para tener un conjunto de valores que nos permitan pronosticar en los sitios más importantes. Y les decía, ahí tenemos los resultados. Este Q significa Quito.
La corrosión no es tan alta. En cambio, esmeraldas, si ven ustedes, esmeraldas tiene un valor significativamente alto. Es un valor de corrosión muy alta que significa que hay que tener mucho cuidado en esa estación. Fíjense que de las estaciones, de los valores que podemos tener de las normas ISO, las clasifica en 6 categorías. Antes eran solo 5, pero se han encontrado valores de corrosión a nivel del mundo bastante altos, llegaba a las 5. Y la 5 decía muy elevada, y esto ya es alto, ¿no? Elevada, al nivel 4 llega la corrosión que tenemos en esmeraldas. Pero no está tan lejana a la que tenemos en Cuenca, decía, porque está en el parque industrial, un nivel de corrosión también significativo. Pero noten ustedes este valor, el tiempo de humectación. El tiempo de humectación en todas las estaciones es alto. Por el momento, no tenemos valores muy altos en Quito, por ejemplo, en las 2 estaciones que tenemos en Quito, en Santo Domingo de los Colorados, que está en una región muy húmeda, no son valores tan altos, pero el tiempo de humectación es alto. Si es que los valores de concentración, de contaminación siguen incrementando, porque no están tan altos, aquí llegan hasta P4, tenemos P0, valores bajos para Quito, relativamente bajos. Ha habido algo de control de la calidad de los combustibles. No digo que no haya contaminación en Quito, ¿no? Relativamente bajos para el nivel que tenemos de la clasificación que tenemos las normas ISO, pero esto si sigue incrementando con la humedad tan alta que tenemos, estos valores van a empezar a incrementar significativamente. Los valores más altos los hemos encontrado en Cuenca y en Esmeraldas, pero posiblemente estos valores, a medida que vaya creciendo la contaminación, vayan incrementándose estos valores. Es posible que haya ese nivel de incremento en el futuro. Y entonces les decía que aquí está nuestro país, y ahí están nuestras estaciones. En Esmeraldas conseguimos de C4, 4 de 6 de las clasificaciones más altas que hay a nivel mundial. Esta ya realmente es muy extrema, ¿no? Decía, normalmente se quedaba en 5, pero para algunos casos que se ha encontrado, la corrosión a nivel mundial, la ISO se reunió y decidió poner otra categoría. Es decir, 4 ya es un valor muy preocupante. El 3 tenemos en la región de Cuenca, y estas estaciones en azul son las que vamos a poner próximamente con el apoyo que estamos obteniendo Fedimetal, ISA, las instituciones que están detrás de ello. Con eso, vean, ya se configura un elemento mejor para poder diseñar un mapa finalmente de corrosión, que espero algún día lo lleguemos a configurar, para tener la precaución de preguntarnos y responder con certeza, con rigor, cuánto me va a durar el material y cuál es la mejor forma de protección, qué es lo que debería ser. Aquí tenemos los resultados de estación por estación de los diferentes materiales que hemos probado. Nosotros probamos acero, es el material de referencia, ¿no? Acero al carbón, el material metálico que más se utiliza, es nuestro nivel de referencia, y estos son los resultados solamente del acero al carbón, el material expuesto. Esta categorización ya me permite tener mucha información. Estos son resultados de la exposición durante un año. El proyecto está planteado para 7 años. Y vamos a ver por qué queremos tenerlo tanto tiempo para poder hacer los pronósticos de la corrosión. Y estos son los resultados de los revestimientos metálicos que se ha puesto al acero, que hay diferentes tipos de revestimiento. Está el azul del galvanizado, que vean ustedes en algunas ciudades resiste bastante bien ese nivel de corrosión. El nivel de corrosión normalmente lo reportamos como espesor en el acero, pero en el aluminio resulta difícil reportar como pérdida de espesor. Y el galvalumen tiene bastante, la mitad más o menos de aluminio. Digo, es difícil porque el aluminio se suele corroer de manera localizada, no uniforme. La corrosión que presentamos aquí, esta pérdida de espesor, es asumiendo que la pérdida es uniforme del material, uniforme del espesor. Eso puede ser en los elementos de hierro, carbono, zinc, pero en el que tiene aluminio es un poco difícil. Entonces, para comparar, aquí hemos puesto la pérdida de masa del material respecto a su área específica. Y entonces, en algunos valores industriales altos, vean ustedes, el zinc se afecta más, otros se afectan menos,
En las ciudades de Quito me resisten bastante bien, pero en las ciudades de Esmeraldas, en los sectores, por ejemplo, bastante marinos, al zinc le va bastante bien. Es decir, hay una diferenciación. El galvalumen suele ser más afectado en los sectores en los cuales hay un ambiente marino, porque el aluminio es sensible a este agente, destruye de alguna manera sus capas protectoras. Hay algunas fotografías de la parte de Esmeraldas, por ejemplo, ahí en el rojo se ve las nubes de los vientos, los humos, perdón, de la petrolera, de la refinería que tenemos ahí. Hay una central térmica también. Tenemos puesto en un colegio y algunas cosas hemos podido conseguir, al menos los chicos del instituto han podido salir, porque realmente es difícil soportar el nivel de contaminación que se tiene ahí, ¿no? No solamente para los materiales metálicos, sino para la vida humana también. Con la ayuda de la Secretaría del Medio Ambiente, hemos determinado algunos gases que, aunque no tienen que ver con la corrosión, tienen que ver con información ciudadana. Benceno, tolueno, sileno, que son importantes medirlos porque tienen una afectación significativa. Ahí tenemos en Quito, en el Colegio San Gabriel, ahí hay una estación de la Secretaría del Medio Ambiente. La tenemos uno en Santo Domingo. Esta sede nos interesa mucho porque a las empresas de pintura les interesa mucho Santo Domingo, que es un sitio que no es muy contaminado, pero es muy húmedo. El porcentaje de humedad es 95%, 93% en promedio. Entonces uno pasa por esa ciudad, es muy importante, muy comercial. Ahora el sector se ha hecho una nueva provincia relativamente. Es muy húmedo. Las pinturas suelen fallar ahí. Hemos hecho varios ensayos para probar la fortaleza de algunas pinturas en ese sector, a pesar de que no sea muy contaminado. Tenemos en Guayaquil, en la Vía Lazo, las instalaciones de Novacero, cerca del sector industrial, también cerca del sector marítimo. Aquí está la estación que tenemos en Tugalt, muy corrosiva, ¿no? En el sector justamente del parque tecnológico. Fue interesante ver el nivel de degradación que tenía por nivel de material particulado. Bien, ¿cómo pronosticamos el futuro? Pues no necesitamos del recurso de adivinos, ni tampoco el hecho de los horóscopos, que suelo martirizarles a mis estudiantes, enfatizando que esto no me sirve para pronosticar. Para tener una posibilidad de pronosticar y poder decidir y tomar decisiones, que es lo fundamental, es la ciencia la que nos tiene que guiar. Y este nexo de industria con la academia es fundamental para poder tener las informaciones que dependemos. Es a través de los conocimientos científicos. Yo sé que muchas veces nos da esta incertidumbre que vivimos, nos da temor, porque nos gustaría que alguien nos diga, mañana le va a ir bien, compre la lotería, pero no tenemos eso. Nos manejamos con esa incertidumbre. Recuerden que respecto a esta incertidumbre, una grandiosa personaje a nivel mundial, mujer, para variar, 2 premios Nobel, uno de física, química, nos recordaba decir que dejamos de tener miedo a las cosas que empezamos a comprenderlas. Y esa es la idea, comprenderlas, no podemos pronosticar exactamente las cosas, pero podemos tener una estimación más precisa. Esta es la clasificación que tenemos para el zinc. Cada metal, la ISO, ha desarrollado una normativa y una categoría. Ellos lo han hecho para el acero, para el zinc, para el aluminio, para el cobre. Para galvalumen, zinc, para galvalumen y magnelis no tenemos eso, ¿no? O sea, hay que hacer una referenciación. Pero para estos 4 metales, la norma ISO ha hecho un desarrollo. Y entonces plantean también 6 categorías para esa normativa, para el comportamiento que tiene el zinc, desde una categoría muy débil, que posee una atmósfera rural, hasta una extrema también. Entonces, ¿cuánto ha perdido? Se ha perdido menos de 1 micra por año, está en la categoría 1. Si está perdido entre 0,1 a 0,7, está en la categoría 2. Si ustedes encuentran ese valor del primer año, pueden categorizar, tal como hemos hecho con las atmósferas del acero, ¿no? Pero quería ponerles el caso del zinc. Si ustedes tienen ese valor, pueden ubicar en la categoría del material al zinc. ¿Ve? Y la norma ISO lo que les dice es que, si ustedes lo han categorizado, para nuestro caso ha estado en la categoría 2 y 3, ellos han hecho un modelo
que permite pronosticar la corrosión en los 10 primeros años, que es más o menos lineal, y para el estado estacionario, que es para mucho más de 10 años. Es decir, la ISO les dice, si ustedes consiguen la información del primer año, cuánto exponen un material de zinc en la atmósfera y lo tienen durante un año, ustedes pueden categorizarlo y ver en qué de nuestras categorías cae, C1 a CX, y entonces nosotros le decimos a través de la tabla, que es una correlación de datos que se ha hecho a lo largo del tiempo, primero lineal y luego logarítmica, potencial, que estima la corrosión. Es decir, si en el primer año ha estado entre 0,1 y 0,7, ellos le dicen en los 10 siguientes años, esa velocidad de corrosión va a estar entre 0,07 y 0,5. Le da unos rangos de corrosión. Y usted puede estimar para los 10, para los 20 años. Esa es la información que le da las normas ISO. Y les digo, está para los 4 materiales. Una cuestión un poco más precisa es hacer ecuaciones potenciales. También se ha visto que la corrosión obedece a una de estas fórmulas, una constante por el tiempo elevado a otra constante. ¿Y cómo determino estas constantes? Depende del material y depende del medio ambiente en el que están los precisos. Se necesitan más o menos 4 años de exposiciones para poder llegar a determinar con mejor precisión los valores de A y de N. Por eso es que al principio nos planteamos para 4, pero bueno, vamos a hacer una predicción más larga, más precisa, de hasta 7 años. Y tener una ecuación, un modelo que es mucho más preciso que el que tenemos en las normas ISO. Porque las normas ISO me da un rango, ¿no?, de menor a mayor, ¿no?, pero este nos va a dar un valor más preciso. Para el caso de Quito, con trabajos anteriores y también con el apoyo de la industria, nuestro centro se ha categorizado por tratar de tener una vinculación directa con la sociedad, con la industria y con sectores sociales. Hicimos ya un modelo de 4 años. Tenemos una ecuación para algunas de nuestras estaciones que hemos hecho en Quito. Y ahora vamos a verificar, porque estos en los años 2000, los primeros años de los años 2000, cuando hicimos estos valores, y ahora los vamos a comparar, qué es lo que ha pasado con las estaciones que tenemos. Entonces, se puede hacer el modelo y pronosticar. Pero se tienen también otras formas. La norma ISO dice, si ustedes no tienen los primeros años de corrosión, los primeros datos del primer año de corrosión, pues lo que puede hacer es ver los valores de contaminación. Con los valores de contaminación de CO2, de cloruros y el tiempo de humectación, le da las normas ISO una posibilidad de tener una estimación de la corrosión. Se pueden hacer ensayos electroquímicos, no solo las placas se pueden poner unas placas curvas, enrolladas, se pueden poner unos dispositivos electroquímicos, se han desarrollado algunas cosas, pero, y hay otra posibilidad de este modelo también, que los españoles, que han trabajado bastante en esto, sugieren que se puede hacer la corrosión en un año, y en lugar de hacer el modelo ISO, ellos sugieren que este valor de N puede ser de 0 a 3 en ambientes urbanos e industriales, y de 0,6 a 0,9 en ambientes marinos, ¿no?, para el caso del acero. Hay algunos modelos que nos permiten pronosticar, pero el que nosotros ponemos directamente las placas para las estaciones es, a mi modo de ver, se ha planteado en la comunidad académica, de lo más preciso, ¿no?, del valor más preciso que podemos tener para finalmente poder hacer un modelo y tener un nivel de pronóstico. Algunas ciudades han reportado, algunas investigaciones, desviaciones a este modelo potencial, que se ajusta más a lo lineal. Al principio es un poco lineal, luego se va curvando. Va dependiendo. El coeficiente de relación R cuadrado salió bastante bien, ¿no? 0,9457, cercano a 1. Teníamos como unas 7 estaciones aquí en Quito, a lo largo de Quito. Ahora tenemos 2 con este proyecto. Pero cuando empezamos a hacer los estudios, solamente en Quito teníamos 7 estaciones. Pero también se pueden hacer ensayos de resistencia en laboratorio. En el centro hacemos estos ensayos de cámara salina, ensayos electroquímicos también, ya tenemos los resultados, los estamos procesando, de impedancia, y se puede tratar de comparar lo que sucede en la atmósfera con los que se tienen estos ensayos de laboratorio. No es tan sencillo, la comparación no es tan sencilla. Hay varios, las industrias automovilísticas hacen sus ensayos, la idea es ponerlos en estas cámaras y nebulizarlos con vapor a una temperatura determinada, con unos agentes determinados, por ejemplo, cloruro de sodio, bisulfito, para simular atmósferas marinas e industriales. La norma que más se ha utilizado es esta 117,
que es con cloruro de sodio, ¿no? Al 5%. Pero es la que más discrepancias ha tenido respecto a los resultados a nivel general en niveles de servicio. Este es para caso del acero galvanizado. Y la G85 es una norma que se trata de adaptar mejor porque además no es continua. En la 117 están nebulizando todo el tiempo. En la otra nebuliza para un tiempo para tratar de simular lo que sucede en la atmósfera, ¿no? Llueve, deja de llover. Entonces aquí se puede estudiar el crecimiento de la corrosión. Vean ustedes cómo esa capa de corrosión crece. Por eso es que la velocidad de corrosión va disminuyendo. Por eso en las normas ISO la velocidad de corrosión con el transcurso del tiempo va disminuyendo, porque se va formando una capa que no siempre es protectora, pero de todas maneras dificulta que el oxígeno, los cloruros, los sulfatos, se roben estos electrones. Entonces ahí va incrementando la capa. Esto me permite estudiar. Entonces hacemos estos ensayos y hacemos ensayos también con radiación ultravioleta para nuestras pinturas que utilizamos para niveles de protección. ¿Se necesita una protección adicional? También esa es la pregunta. También las normas ISO, la experiencia de las empresas también lo puedo decir, por supuesto, la experiencia de la academia, de hacer los resultados, las investigaciones también lo puede decir, pero las normas ISO otra vez vienen en nuestra ayuda. Entonces lo que dicen ellos otra vez, haga la categorización de su atmósfera. Fíjense lo importante de categorizar la atmósfera. ¿En qué nivel de categorización está? Eso es lo primero que tiene que determinar. Y luego dice, ¿usted quiere tener una protección baja, media o alta? ¿Qué tipo de protección quiere? ¿Cuánto quiere estimar que le proteja a usted? ¿Cuál es importante? Y dependiendo de esas le sugiere algún tipo de protección que sea doble. Entonces, por ejemplo, resinas epóxicas, resinas alquídicas, resinas poliuretánicas, qué espesor y cuántas capas debe haber. Esa es la información que ustedes pueden obtener, pero otra vez siempre obteniendo el nivel de categorización de la atmósfera. ¿Qué tan importante es que la industria y la academia estén en conjunto tratando de dar información para la industria, para la academia, para los consumidores, para los ciudadanos, para que sepan en qué nivel de categorización están? Y de paso saber cuán contaminadas están nuestras atmósferas también. Esa es información importante para tratar de estimar y cómo protegerla. Entonces, si yo quiero una información de protección adicional, también puedo recurrir a estas normas ISO que me permiten tener una aproximación de qué tipo de resinas podrían tener. Y eso es lo que tenemos que hacer para poder pronosticar el futuro. Tratar con rigurosidad las cosas, tener los elementos científicos a mano. Ahora que hablamos de vacunas, de gente que no quiere vacunarse, pues la ciencia es la vacuna contra los charlatanes, ¿no? Porque nos dicen que nos pueden pronosticar viendo las estrellas el futuro de uno, o viendo la hoja de té, o en las ligaduras de la mano, los pliegues de la mano. Pues con las justas quiero agradecer esta unión, insistiendo en la importancia de esta sinergia, y a muchas personas que han estado interviniendo, ¿no? El proyecto que nos financió la Escuela Politécnica, Fedimetal, por supuesto, ISA, Nexa, que nos enviaron placas también. Tenemos placas de pintura expuestas que las estamos procesando. La Secretaría del Medio Ambiente, que nos ha ayudado a hacer los análisis. La Facultad de Ingeniería Mecánica, que también nos ha ayudado. El Departamento de Física con los análisis de difracción de rayos X. El INAMI con los datos de las temperaturas y la humedad relativa. Fíjense, ISA con el apoyo que ha tenido siempre sabio. Este es el conjunto de una suma de voluntades que ha tratado de hacer un esfuerzo por brindar una información importante para la ciudadanía. Y ahí están las empresas que participan en este sector, que quiero darles también mis cordiales agradecimientos, la voluntad que han apostado por eso. Bueno, eso era lo que les quería comentar. Muchas gracias. Bien, Marcela, por favor, si nos puedes apoyar con las preguntas o las consultas que tenemos en los chats o a través de los links que te hayan llegado. Claro que sí, tenemos algunos comentarios en el chat. Luis Rodolfo nos dice, excelente presentación, muy ilustrativa, didáctica y que demuestra muchísimo trabajo y talento. Gracias. Sabio nos dice, muy buena presentación, doctor Francisco. Cada día aprendemos más sobre corrosión y la mejor protección del acero. Más felicitaciones
de Diego Ayala, grandiosa presentación, muy informativa. Emanuel nos dice excelente explicación, muy buenas bases, brutal la presentación y no tenemos inquietudes. Creo que estuvo muy explicadita la presentación, tanto Sí, de Fabricio como de Francisco. Marcela, si me permite, por favor, yo tengo una pregunta, por ejemplo, para Fabricio. Acá dentro de los que estamos dentro participando en esta conferencia, hay muchos representantes de comités o de asociaciones de galvanizadores a nivel de la región. Y la pregunta que tengo es, por ejemplo, Fabricio, ¿cómo está apoyando el comité de galvanizadores al proyecto de mapa de corrosión? Sabemos que hay apoyo desde el punto de vista económico, hay apoyo desde el punto de vista técnico, hay otro tipo de apoyo. Por favor, ¿tú nos puedes dar una idea de cómo el comité está apoyando a este proyecto? Sí, primero que el proyecto ya tiene desarrollándose algún tiempo, ¿sí? Entonces ya la nueva directiva hemos heredado ya el continuar con apoyando este proyecto. Y sí, aparte del apoyo económico, lo que nos hemos organizado internamente, por ejemplo, ahora, es que cada empresa dona un pupitre galvanizado, ¿sí? Hemos hecho un plano con todas las especificaciones, ¿sí? Entonces, cada miembro del comité, cada empresa, está donando un equipo, un pupitre que lo llamamos, ¿sí? Y vemos la logística para entregarlo en el punto previamente coordinado con Francisco, es decir, bueno, el pupitre va a tal zona, ¿sí? Y lo dejamos allá, coordinamos para que lo puedan recibir y las empresas también donamos las placas, ¿sí? Cortadas a la medida con un certificado de calidad de origen del proveedor nuestro, ¿no? ¿Sí? O sea, donamos 100 placas por ejemplo, de Alucig en un espesor 0.30, ¿sí? Con un certificado de calidad de origen, ¿no? Entonces, aportamos así. Pues cada miembro aporta de esa manera, ¿no? Y también aportamos con algún tipo de gestión, ¿no? Como tenemos una red de distribuidores de los productos que hacemos en cada una de nuestras fábricas, entonces tenemos contactos en las diferentes ciudades del país, entonces coordinamos para que nos ayuden a ubicar una estación en algún punto estratégico, en alguna terraza, en algún lado. Entonces, esto nos ayuda ayudamos de alguna manera como comité a que se desarrolle bien el proyecto. Eso, Ahí, gracias, Fabricio. Mira, y dices, por ejemplo, hablamos del pupitre, ¿no es cierto? Y por lo que nos explicó Francisco, el pupitre está compuesto por varias placas, ¿no? Por ejemplo, acero negro, tengo acero galvanizado, tengo galvalum y eventualmente cobre y también y de repente aluminio. Cuando hablas del pupitre, ustedes como miembros del comité, ¿aportan cada una de las placas o solamente la parte de lo que es la placa de acero galvanizado? no, mira, en esta vez, por ejemplo, nosotros vamos a aportar con las 100 placas para retrasar un poco, son 5 tipos de material. Acero negro, que puede ir de 1 milímetro, 1.5 milímetros, acero al carbono. El galvalum, sí, que aquí también lo conocemos como alucin, ¿no? Sí, pero es la placa en espesores 0.30, pero todos van con ese mismo espesor. El magnelis, que es otra protección que tenemos para hacer cubiertas metálicas, prepintados, ¿sí? Y creo que se me escapa alguno, Francisco, pero son 5 materiales que tenemos ahí, ¿sí? Entonces, mandamos 100 placas de cada uno de ellos para las 7 u 8 estaciones que vamos a montar en este nuevo periodo, ¿no? ¿Sí? Entonces, mandamos todas las placas, como te decía, de un lote con características de origen, ¿sí? De los molinos que nos venden, ¿sí? Para que Francisco pueda tener mapeado, ¿sí? Qué componentes ha tenido esa muestra y que todos sean iguales, ¿no? Para poder establecer una comparación, es decir, oye, la misma placa que yo tengo en Guayaquil la voy a tener en Loja, no sé, en Esmeraldas, ¿sí? Y podemos mapear de alguna manera
características similares con un mismo material, ¿no? Gracias, Fabricio. Francisco, felicitaciones por la presentación y también tenía una pregunta para ti, Francisco, por favor, si me podías atender. Según la experiencia que tenemos y lo que se está viendo en los resultados acá en Ecuador, de los trabajos que se van haciendo, ¿qué factor crees tú que está influyendo más en el tema de la corrupción? ¿El factor meteorológico o el factor de contaminación, digamos, de elementos materiales o algo así? Buena pregunta. Bueno, para contestar algo de lo anterior que decía Fabricio, y también parece que algunas de las inquietudes que me decía Marcela, claro, hay algunas formas de poner el zinc, ¿no? Ustedes son los expertos, pero el zinc en caliente, sumergir la pieza en caliente es lo que generalmente y con mayor cantidad se hace, pero se puede también aplicar el electrocincado, por ejemplo, ¿no? Estamos haciendo estos dos tipos de zinc, estamos haciendo galvalumen, magnelis, el acero al carbono. Pero también hemos puesto algunas capas de pintura, ¿no? Por ejemplo, de Nexa nos han enviado sistemas que se denominan duplex, que ponen capas de epoxi, capas poliuretanas, que son poliuretánicas, que son más resistentes. Estas las analizamos nosotros con infrarrojo para ver su nivel de degradación. Ahí el doctor Chango, que me parece que está conectado también, nos ayuda con la interpretación de los espectros. Es más complejo en el mundo de las pinturas, porque no podemos ver diferencias de espesores, sino ahí tenemos que ver aspecto de protección, los defectos que aparecen. Les hacemos un corte para ver cómo avanza la corrosión debajo, que tiene que ver mucho con la adhesión, ¿no? La pintura, pero también tiene que ver con la estética, los cambios de color, esto importan también, ¿no? No solamente la protección, sino también la estética. Entonces, las pinturas tienen su complejidad, en realidad. Hay otras. Y como desarrollos de investigación, perdón que me largue en esto, David, pero ya que me diste oportunidad, también hacemos travesuras nosotros formulando algunas pinturas de investigación. Tenemos el gusto de que provocamos aquí en Quito, y de que se hizo a nivel nacional, el dejar de utilizar cromatos, por ejemplo, para las pinturas de corrosión. Bueno, los cromatos son bastante tóxicos. Antes se utilizaban compuestos de plomo también, uno de los típicos formas de protección, pero son muy tóxicos. Se cambió por fosfatos y nosotros como desarrollo de investigación nuestra hemos incluido nanopartículas, cuya eficiencia de protección es mucho mejor porque va a los poros pequeñitos que pueden dejar las resinas epóxicas poliuretánicas. Quería completarse porque también vamos poniendo, ¿no? Y lo que les decía, vamos sacando placas y podemos ir poniendo otras, ¿no? Pues no va al mismo tiempo porque si no sería muy grande también el proceso, la placa, la muestra. Respecto a tu pregunta, por este momento yo diría que los factores de contaminación es el aspecto crítico a considerar, porque los factores meteorológicos de lo que vemos ya son más o menos altos, T sub 4 y T sub 5, las categorías, de las más altas de las ISO, ¿no? Tenemos un nivel de humedad alto. Claro que varían durante los periodos, ¿no? De invierno a verano, que más o menos les podemos decir aquí en Ecuador, es un poco complejo categorizar estando en la zona ecuatorial. Pero esos valores son relativamente altos. Y ahí en ciudades, como te comentabas, el promedio es 95% de humedad relativa. Es altísimo, ¿no? Los materiales, y no solo los metales, sino las pinturas, fallan con facilidad. Entonces, el factor de contaminación es el aspecto crítico, que puede ser los cloruros, la cercanía al mar. Parece ser que en el norte y el sur tenemos una diferenciación de la cantidad de cloruros que también tiene el mar, eso determina también los niveles de corrosión, pero el SO2 que se transforma en lluvia ácida, ese nivel de contaminación es uno de los factores que puede avanzar críticamente, porque cada vez tenemos más autos, hay congestión. Quito, para quienes lo conocen, es una larga, estrecha ciudad enclavada entre volcanes, y eso dificulta su tráfico, ¿no? Y entonces estamos perdiendo gases permanentemente. Entonces los valores meteorológicos están ya altos, que varíen poco no va a ser una significación, un aspecto significativo, pero los niveles de contaminación sí. Y les decía, además, los de erupción, ¿no? Cuando aquí ha erupcionado el Reventador, por ejemplo, vimos que se triplicó la corrosión del acero. Muchas gracias. Y con eso contesto tu pregunta. Sabio, tenía una pregunta, por favor, adelante, Sabio. Sí, doctor Francisco, sabemos que la corrosión al galvanizado normalmente va a ser más
más fuerte durante los primeros años y después va reduciendo la corrosión, ¿no? De ese zinc. ¿Esto pasa para cualquier ambiente, lo más agresivo y menos agresivo? De los reportes que yo he visto, así es, pero puede suceder, Sabio, que las condiciones meteorológicas cambien mucho. Me explico, al inicio normalmente está expuesto, ¿no? Está desnudo el material, no hay nada que le proteja, sino sus propios óxidos. No hay un valor de crecimiento tan alto. Entonces, la superficie expuesta puede ser alta el nivel de corrosión. Por ejemplo, el acero, que se corroe más, ¿no? Que el zinc, se corroe en toda la superficie, al principio está disponible todo. Cuando va creciendo esa capa de óxido, aunque no sea tan protectora como la del zinc, como la del aluminio, va a ir creciendo y va viendo una protección, pero ese nivel de protección puede cambiar. Ahí está ¿no? El espesor, protege, y es más, mejor todavía en el caso del zinc y el aluminio, porque esos óxidos se adhieren bastante bien a la superficie, ¿no? Mucho más que los del hierro. Si algunos se desprenden, entonces puede haber un ataque. Entonces, ahí sí hay un cambio, Sabio, de las condiciones meteorológicas muy drástico. Por ejemplo, o se calienta demasiado alta, la temperatura baja, los coeficientes de dilatación del metal y los dos óxidos son diferentes, se desprende una cantidad de óxido, queda libre para que haya una acción. O si, digamos, hay un nivel de contaminación mayor y afecta esa capa de óxido, hay más lluvia ácida, le puede afectar, el caso del zinc, por ejemplo, esos óxidos que se estaban formando protectores. Entonces, tenemos en diferentes atmósferas diferentes tipos de óxidos, y si cambian esas protecciones, si cambian esas condiciones meteorológicas, pueden afectar el tipo de protección. No es el mismo óxido que se forma en una atmósfera urbana que en una marina. No, ni para el hierro, ni para el zinc, ni para el aluminio, son diferentes, y van a tener niveles de protección diferentes. Yo, permíteme alargarme con esto, un acero inoxidable, se dice inoxidable, pero en realidad se oxida mucho rápido, sino que sus óxidos son protectores, se adhieren súper bien y tienen la agradable sorpresa de que son transparentes, y entonces no los vemos, entonces los podemos ver, pero el acero inoxidable se oxida. Su forma de protección son los óxidos de cromo que se oxidan, sino que están bien adheridos, muy resistentes. Pero si hay una condición, incluso los aceros inoxidables se pueden oxidar. Los cloruros son enemigos de ellos, los pH muy básicos, ¿no? Hay que ponerle a base del cromo, manganeso, por ejemplo, para hacer un más resistente al acero inoxidable. La calidad del óxido que tengamos y el medio ambiente son decisivos ahí en eso. No sé si con eso contesto tu pregunta, ¿sabes? Gracias, doctor. Muchas gracias, Francisco. Marcela, tienes una lista de preguntas, ¿no? Uy. Sí, tenemos una lista de preguntas. Julio César Raimundo nos dice: excelente presentación, quería saber para galvanizar accesorios, por ejemplo, codos, de acero al carbono de 2 metros de diámetro a más, ya que hay muchas veces los grandes tamaños hacen imposible galvanizarlo por algunas empresas. En ese caso, ¿podría ser una opción galvanizarlo en frío o tendría un riesgo en garantizar su durabilidad contra la corrosión por todas las ventajas que ofrece el galvanizado en caliente, tal como la adherencia a la superficie del metal? Muchas gracias por los comentarios. Bueno, quizás es una pregunta más para Fabricio de los procesos que hacen, pero si es que el proceso que se hace de electrocincado, una pintura que tenga bastante enriquecida en zinc, por ejemplo, si no queda otra alternativa, se la hace bien, el material debería durar. Uno de los aspectos críticos de la aplicación es la preparación de la superficie. Creo que eso es absolutamente crítico. La preparación de la superficie, que hay una limpieza adecuada, va a ser determinante a la hora de cómo va a resistir o no el material. Lo segundo ahí es la aplicación, que vaya a cubrir todas las zonas que sea posible, ¿no? La aplicación en todos los bordes y tratar de conseguir una uniformidad o relativa uniformidad en el espesor. Si es que se consigue eso, yo creo que el proceso no debería tener problema. Pero si usted cree que además esta protección va a estar en un ambiente muy agresivo y que la posibilidad le dificulta de una protección solamente con el zinc, puede pensar en las categorías que le decía de la información de la ISO, de tener una protección adicional a la del zinc,
con algún recubrimiento de las pinturas, ¿no? Ahí estaba la categorización, dependiendo de la atmósfera que usted tenga y del nivel de protección que quiera hacer, se le aconseja algún sistema de pinturas. Pero claro, a veces las soluciones, no sé, el tamaño que planteaba ahí Fabricio, que no les permite a ustedes hacer el procesamiento en caliente, o si tienen ustedes alguna sugerencia. Así es que no se puede hacer ni caliente ni electrocincado. El electrocincado es mejor, ¿no? Pero es más caro también, ¿no? Pero si es que lo pueden hacer con una pintura enriquecida en zinc y luego un recubrimiento con pintura, se le puede asegurar el proceso de protección. Sí, Francisco, es como tú lo dices, ¿no? A veces por el tamaño de la tina de galvanizado, para hacerlo por inmersión en caliente, no te da para manejar ciertas dimensiones, ¿no? ¿Sí? Si la tina te da, oye, es preferible hacer una protección con galvanizado por inmersión en caliente. Pero si no, hay las otras opciones y como tú decías, es cierto, la preparación superficial es determinante, ¿sí? En este tipo de materiales o de formas, ¿no? Y me permito insistir también en la preparación luego de las pinturas, ¿no? El ruido que se debe. Me permito también comentar que si se pone capas de pintura adicionales, otra vez la preparación del zinc es importante. Por ejemplo, una capa de fosfatado, ¿no? Para que una este material orgánico, que son las pinturas, con el inorgánico, que es del zinc, de la preparación. Algunos empresarios suelen decir que el 60-70% del fallo de las pinturas se debe a la preparación de la superficie. Algunos un poco más, ¿no? Pero es crítico. También en el zincado en caliente, ¿no? Tiene que ser una buena limpieza, obviamente. Es importante eso. Sí, como comentario, a nosotros nos ha pasado alguna vez que nos han hecho algún tipo de observación porque han pintado después de haber galvanizado un monopolo o algo, ¿no? Entonces, si en la investigación se ha determinado que han pintado ya sobre el óxido blanco, ¿no? Entonces no hay la adherencia. Entonces, eso es los cuidados que hay que tener, ¿no? Posterior al galvanizado, si queremos hacer un sistema de pintura, ¿sí? Una buena preparación. Marce, ¿más preguntas? Sí, tenemos una de Manuel. Dice, ¿ustedes aplican el Magnelis o toman muestras de productos ya elaborados? Sí, el Magnelis es en bobina, ¿no? Material ya que se compra con esa característica, ¿no? Sí, no, aquí no se produce, no hacemos un recubrimiento con Magnelis. Ya viene la materia prima y hacemos muestreos con esa materia prima. Ok, muchas gracias. Nada más rapidísimo. Quería preguntar de si han observado ustedes velocidades de corrosión diferentes de los elementos aliantes del Magnelis con digamos, un galvanizado por inmersión normal. De los componentes, no por el momento, porque la corrosión que tenemos del Magnelis es relativamente pequeña, ¿no? Entonces, la diferenciación no es tan significativa, pero de las velocidades de corrosión por el momento sí. Estamos por terminar en estos meses al tercer año de la corrosión y con los valores más altos podemos identificar los componentes de la corrosión y los componentes diferenciados de dónde hay esa corrosión. Por el momento tenemos los valores de corrosión de las velocidades de corrosión, pero por cada componente, que creo que entiendo la pregunta, de poder ver que en la composición del Magnelis que se ha podido producirse en una o en otra, todavía son pequeñas para poder hacer esas estimaciones, ¿no? En el tercero, quinto, séptimo año creo que se podrá diferenciar mucho mejor esos valores. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Con gusto. Tenemos otra inquietud, dice José Chango, ¿hay datos de corrosión realizados en la región amazónica? No, doctor Chango, todavía no. Esa es la aventura en la que estamos, ¿no? Fabricio ha planteado el Fedimetal, planificar, poner 6 estaciones, ¿no? 4 las hemos hablado con Petroecuador. Justo ahora están enviando, después de romper la burocracia de mi universidad, una solicitud a Petroecuador para que nos permita poner en las instalaciones
en sus instalaciones. No sé si está por ahí el presidente de la Asociación de Corrosión del Ecuador, que es con él que hemos conseguido estos procesos, Fernando Bedón, ingeniero Fernando Bedón. Él nos ha ayudado a poder planificar esto, ¿no? Poder ubicar, y con él vamos a trabajar. Nos queremos poner dentro de las instalaciones y uno un poco más alejado para poder ver ese nivel de contaminación precisamente. La región amazónica es ya muy húmeda, bastante más húmeda, y eso ya va a haber un nivel de corrosión, pero ahí queremos ver, y tiene que ver con lo que comentaba David, vamos a poner en una estación con un tipo de alimentación igualito, pero le vamos a poner uno cerca de un nivel de contaminación más alto. Entonces podemos diferenciar ahí perfectamente el influjo de una con otra. Y también con el apoyo de Fabricio, que ha hecho los contactos, está una sur con las mineras, que nos hacía falta también poder conseguir el nivel de corrosión que vamos a poder determinar. Entonces, doctor Chango, vamos a tener 6 estaciones en la Amazonía. Y ojalá una en Galápagos, que me gustaría ir a visitarlas, ¿no? Poder instalarlas. No estaría mal, no sé. Muchísimas gracias, Francisco. Y no ha habido datos, no hay datos de corrosión. Quiero comentar también que no somos la única universidad que ha estudiado esto. Está la SPOL, de donde proviene Fabricio, hicieron también un proyecto. Está la Universidad Técnica Manabí, también ha hecho algunas cosas. Pero esta aventura, esta travesura de hacerlo en todo el país ha sido posible solamente hasta ahora, ¿no? Ya teníamos algunos datos de algunas ciudades, pero tan extenso es solamente con el impulso que hemos tenido ahora. Y esta parte de la Amazonía que comentaba el doctor Chango es lo que nos faltaba hacer, y no se tiene datos, ¿no? Hasta el momento. Espero que pasemos todo el trámite burocrático y arrancar el próximo año con esas estaciones. Está Liliana Berardo, por favor, Liliana, ¿te encuentras todavía en la presentación? Sí. Liliana, por aquí muchísimas gracias, muy amable por participar. Liliana, nos da un minuto para hacer algún comentario. Adelante, Liliana, por favor. Sí, primero, muchas gracias a Francisco, porque ha sido una charla sumamente clara, agradable, entretenida, y como corrosionista siempre me gusta escuchar a alguien que explica el fenómeno tan bien y tan apasionadamente. Así que, Francisco, muchas gracias. Muy amable, gracias. Mi comentario queda un poco desubicado ahora, pero estaba un poco relacionado con lo que había comentado Sabio acerca de la velocidad de corrosión, ¿no? Y que Francisco respondió bien claro y bien como es, ¿no? Que siempre la velocidad de corrosión es máxima al inicio y después va disminuyendo, y eso tiene que ver con las cinéticas de difusión y qué es lo que pasa a través de esa película de óxidos que se van formando. Y Sabio había preguntado si siempre ocurre lo mismo, y la realidad es que siempre ocurre lo mismo cuando se trata de corrosión generalizada. Ahora, Francisco dio el caso de, por ejemplo, fractura, por diferencia de coeficiente de dilatación térmica y demás, que se puede fracturar un óxido o por una cuestión mecánica externa y quedar expuesta, ¿no? Superficie fresca de material. Ahí entonces aumenta nuevamente la velocidad de corrosión. También puede ocurrir que un proceso que viene con una velocidad relativamente estable y disminuyendo desde el primer momento de exposición hasta X tiempo de exposición, aumente en el caso de que por contaminación ambiental haya material particulado, que es el caso de cuando hay erupciones volcánicas. Digamos, si hay algún tipo de depósito particulado, ahí debajo de los depósitos la velocidad de corrosión puede verse incrementada. Todo esto lo menciono solamente como para dejar bien en claro de que sí, es así, la velocidad disminuye en el tiempo siempre y cuando sea generalizada. Si hablamos de corrosión localizada, como en el caso de fractura de óxidos, depósito de material o rotura del material o de una película protectora por otro motivo, es corrosión localizada y esa se va incrementando siempre en el tiempo. Solamente para mostrar un poco la diferencia, que esta corrosión localizada no es tan frecuente en el zinc. No es tan frecuente, pero bueno, podría llegar a darse. Y por otro lado, fuera de este comentario, quería
agradecer el esfuerzo de seguir completando el mapa de corrosividad. Yo creo que Ecuador y junto con Chile son los únicos que han avanzado desde los primeros datos que se trataron de generar allá en la década del 90, y la verdad muy agradecida porque si podemos, por similitud, asociar los datos meteorológicos que ustedes van consiguiendo con datos que nosotros en los otros países tengamos, seguro que van a ser datos que podamos tomar y utilizar. Así que felicitaciones por este trabajo que es bastante duro y pesado. Gracias. Gracias, Liliana. Muy amable, gracias. El comentario sí es muy importante, ¿no? En realidad aquí la corrosión la vemos como la corrosión uniforme, en principio, por la corrosión localizada de las picaduras, son terribles en la industria, ¿no? El aspecto es que no solamente es cuánto se corroe, sino cómo se corroe, porque puede ser que en algún aspecto la corrosión esté afectando una partecita de mi estructura, pero esa partecita por ahí se destruye el material, ¿no? No es suficiente con que se destruya, se corroa completamente, uniformemente, sino que sea en una parte, por ejemplo, ese puente, ¿no? Una partecita ahí afectada, pero esa parte es crítica, ¿no? Y entonces puede colapsar el puente, aunque el puente en su conjunto no esté corroído. Gracias por el aporte y a las órdenes con los datos que se pueda aportar. Tenemos una última inquietud. En honor al tiempo, esta va a ser la última inquietud. Dice Mateo Jaramillo, buena tarde. ¿Por qué en los ensayos de corrosión no cubren las 5 caras restantes de la probeta? Así se estudia el espesor del óxido formado en una sola cara. Bueno, me extraña lo de las 5 caras. Supongo que es considerar el espesor, ¿no? Envolver la cuestión del espesor. Sí, bueno, no se necesita muchas veces hacer esa consideración. De hecho, es una buena pregunta y pertinente. Normalmente uno considera la pérdida de espesor de la placa superior y exterior. El espesor de las placas es 1 milímetro, entonces lo que se corroe ahí no es tan significativo como lo que tenemos en la cara superior e inferior, y hacemos el hecho como que en las 2 caras se están recubriendo. Pero se puede tener estudios sin necesidad de hacer ese recubrimiento, para ver cómo se ha corroído la diferencia de una cara en la otra, que como les mostraba yo en la fotografía puede ser significativo. ¿Cómo se puede hacer? Por ejemplo, primero viendo el tipo de óxidos. Los tipos de óxidos que se van generando del acero son diferentes y van evolucionando con el tiempo. Si ustedes pueden ver en la gráfica la coloración de los óxidos en uno y otro caso de la cara frontal y de la cara posterior son diferentes, ¿no? Se nota el color, pero con la difracción de rayos X se puede determinar que son diferentes. Los óxidos se van estabilizando, también es otro efecto adicional de lo complejo de que se planteaba en la inquietud inicial que hablaba Sabio, respecto a este decremento de la velocidad, no solamente también por el espesor, sino que muchas veces se va convirtiendo un óxido en otro. Por ejemplo, el acero se va convirtiendo de lepidocresita, que se llama así uno de los óxidos, en goetita, que es más estable. Tienen la misma fórmula química, pero una diferente forma de cristalización y es más estable, se adhiere mejor. Y entonces luego la velocidad de corrosión, también por la formación de este otro tipo de óxido, resulta más lenta, ¿no? Se ralentiza. Y entonces se ha visto que en la cara frontal la cantidad de lepidocresita es mayor que la de goetita. Y en cambio, en la cara posterior es mayor que la de goetita. ¿Qué significa? Que se ha corroído más, ¿no? Se puede estudiar por ese proceso de composición de la materia metálica, pero se puede hacer más cosas. Quitamos la capa de óxido, y lo hacemos con un lavado generalmente, que también está normado, ¿no? Las normas ISO, CDM, diferentes tipos de soluciones para diferentes tipos de metales. Le quitamos nuevamente la capa de óxido y observamos la rugosidad que nosotros también le hemos medido. Es decir, cómo queda el aspecto de la capa, de la muestra, de la placa, de la superior al inferior. Y se nota, se advierte que la capa posterior generalmente, ¿no? Generalmente es mucho más rugosa, ha sido más afectada. Entonces, yo sin necesidad de
de tapar las otras que se podría hacer, ¿no? Pues estudiar. Se hacen también recubrimientos poniéndoles en las placas interiores, no solamente al exterior, se hacen algunas modalidades, ¿no? También se ponen las capas verticales, las placas verticales, así, para probar diferentes formas y diferentes geometrías, pero se puede estudiar el efecto de la capa anterior y exterior sin necesidad de hacer este recubrimiento, me parece a mí, porque ya se puede advertir cómo queda la placa, lo que es importante. Y si es que es en un zinc, que es una pintura, yo puedo ver, por ejemplo, los defectos de arriba y de abajo, y los diferencio mucho, ¿no? O sea, algunas pinturas, por ejemplo, que son muy, bastante resistentes a la radiación ultravioleta, la cara anterior está muy bien, y la cara posterior es la que se corroe. Pero si la pintura no resiste bien la radiación ultravioleta, la capa anterior, la que está expuesta al sol, se destruye, entonces se ve cómo se degrada. Entonces, sí hay algunas formas, algunas alternativas que nos permiten caracterizar estas probetas, estas placas metálicas, sin necesidad de hacer ese recubrimiento. Perfecto. Marcela, ¿tienes alguna consulta adicional en el chat? No, no tenemos más inquietudes. Aunque no deja de ser una mala idea, que quisiera comentar, hacer ese recubrimiento, no deja de ser una mala idea para poderlo estudiar, ¿no? Pero de todas maneras decía que nos damos modos para poder hacer eso. El asunto siempre es también la disponibilidad de placas, ¿no? Nos gustaría ensayar muchas cosas, pero tenemos un espacio determinado, también es una estructura que tiene su costo y tiene su trabajo, ¿no? Como bien lo decías de Argentina, es un trabajo bastante meticuloso, ponemos placas pares y entonces las vamos sacando y tenemos que hacer los promedios. Los martirizo, afortunadamente suelo tener un batallón de estudiantes que me ayudan, suelo tener ahora. Con estas circunstancias de la pandemia es un poco más complejo. Pero está muy bueno eso de tener dos caras, porque uno con una misma condición atmosférica puede conseguir dos resultados de cómo afecta el tiempo de radiación, por ejemplo, o como mencionabas con detalle, el tiempo de mojado, y eso ya es un dato adicional. Y por ejemplo, la identificación de óxidos es un dato bien importante acerca de qué es lo que le está pasando en cada condición. Así que es como que de una misma probeta se pueden conectar dos tipos de situaciones diferentes. Y por otro lado, la verdad que los materiales de enmascaramiento en general son orgánicos, son algún tipo de resinas y terminan no durando todo el tiempo de exposición de las probetas y comienzan a filtrar en agua condensada o lluvia y se empieza a dar corrosión localizada debajo de la resina. La verdad es que me parece que desde el punto de vista práctico este panel metálico desnudo parecería ser la mejor opción. En el caso de pintura sí tenemos que recubrir los bordes, ¿no? Sí o sí, no, porque lo que queremos ver es el efecto directo de la pintura, porque por si los bordes no está bien puesto la pintura puede atravesar la humedad, sobre todo la humedad es una cuestión crítica, ¿no? Entonces en las pinturas ahí sí tenemos que recubrir los bordes sí o sí, no queda otra alternativa y ahí también hay algunas sugerencias, ponerle más capas de pintura o ponerle alguna resina orgánica, por ejemplo, ¿no? Que se planteaba. Ahí hay el problema a veces de la duración, porque uno de los enemigos de los polímeros es la radiación ultravioleta. Pero en las pinturas sí hay que recubrir los bordes. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Francisco Cadena, Fabricio, muy amable por las presentaciones que han hecho, excelente realmente, y pues felicitaciones realmente por todos los avances que nos han mostrado el día de hoy a nivel de lo que es la industria del galvanizado en Ecuador y el estudio del mapa de corrosión también. Y pues Sabio, también muchas gracias por participar con nosotros, el apoyo que está dando ISA a estas actividades de Galva Latina. Gracias y felicidades, nos vemos en todos. Felicidades.